Dentro de muy pocas semanas, en una capilla, un obispo va a imponer las manos sobre la cabeza de unos sacerdotes para convertirlos en obispos. Un gesto antiquísimo de 2 minutos. Y ese gesto de 2 minutos podría provocar la mayor ruptura del mundo católico tradicional en décadas. Porque Roma ya ha avisado: si la Fraternidad San Pío X consagra a esos obispos sin permiso del Papa, la palabra que está sobre la mesa es cisma, excomunión. Y aquí es donde casi todo el mundo cree saber lo que pasa. Son unos rebeldes, no aceptan al Papa, desobedecen y punto. Fin de la historia. Pues no, porque un obispo, y ojo, un obispo en plena comunión con Roma, no uno de la Fraternidad San Pío X, acaba de levantarse y decir, con todas las letras, que os estáis equivocando todos, que la verdadera causa de esta guerra no es la desobediencia, es otra cosa, una cosa mucho más incómoda, porque no señala a la fraternidad, señala al concilio. Ese obispo se llama Athanasius Schneider, y en los próximos minutos te voy a explicar en cristiano y sin rollos qué es lo que dice que está pasando de verdad, por qué afecta tu propia fe y por qué avisa al Papa de que está a punto de cometer un error que sus sucesores van a lamentar. Quédate hasta el final, porque el doble rasero que destapa te va a hacer pensar. Primero, situémonos rápido, que no todo el mundo sigue esto a diario. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X la fundó en 1970 el arzobispo Marcel Lefebvre. Es la mayor de las comunidades tradicionalistas, solo celebran la misa de siempre, la de antes del concilio, y llevan décadas en una situación canónica irregular con Roma, ni dentro del todo ni fuera del todo. El problema ahora es práctico y urgente. Sus obispos envejecen, y sin obispos no hay quien ordene sacerdotes ni administre confirmaciones. Necesitan consagrar nuevos. Ya han anunciado que lo van a hacer, sin el permiso del Papa. Roma ha respondido con una advertencia clara. Hacer eso es arriesgarse al cisma, a la ruptura. Y el superior de la fraternidad, el padre Davide Pagliariani, ha contestado con un documento que ha titulado Declaración de Fe Católica, dirigido directamente al Papa. Ese es el pulso, y en medio de ese pulso entra Schneider con su análisis. Vamos a él. No va de papeles, ni de obediencia, ni de quién manda. Va de verdad. Va de doctrina y de liturgia. Él lo dice sin rodeos. Este debate lleva más de 50 años siendo estéril, porque casi todos discuten lo que no es, el aspecto legal, quién tiene razón en el organigrama. Y nadie quiere mirar la pregunta de fondo. Y la pregunta de fondo es incómoda, porque obliga a hablar de algo que muchos prefieren dejar quieto, las ambigüedades del Concilio Vaticano II. Es decir, para Schneider, la fraternidad no es la enfermedad, es el síntoma de algo que pasó hace 70 años y que nadie ha terminado de curar. Y ahora viene la parte que lo explica todo. Aquí está el corazón del asunto. Y te lo doy en lenguaje normal. La Iglesia ha tenido 21 concilios. Casi todos definieron dogmas, verdades cerradas, infalibles, de las que no te puedes mover. Pero el Vaticano II fue distinto. Y esto no lo dice un rebelde, lo dijo el propio Pablo VI, el Papa que cerró el concilio. Dijo que el concilio, por su carácter pastoral, evitó a propósito proclamar dogmas infalibles. Traducción: el Vaticano II no fue un concilio que cerrara verdades nuevas con sello de infalibilidad. Fue sobre todo un concilio pastoral de orientación. Y aquí Schneider lanza la pregunta que desmonta el tablero. ¿Por qué a la fraternidad se le exige aceptar sin condiciones un concilio pastoral? Fíjate en la trampa. De los otros 20 concilios hay un montón de normas y declaraciones que hoy ya no se aplican. Algunas durísimas, como castigar con la excomunión al señor
que no limpiara su territorio de herejes. Nadie te exige hoy firmar aquello para estar en comunión con Roma, y sin embargo a la fraternidad se le pone como condición innegociable aceptar punto por punto enseñanzas del Vaticano II que ni siquiera son definitivas. ¿Y qué enseñanzas son esas? Las que Schneider considera ambiguas, difíciles de encajar con lo que la Iglesia enseñó siempre: la libertad religiosa, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, la colegialidad de los obispos. Y por encima de todo, la gran herida, la reforma de la misa, el novus ordo, con lo que él llama deficiencias rituales y doctrinales que dice ya no se pueden seguir barriendo bajo la alfombra. O sea, a la fraternidad no le piden que crea un dogma, le piden que firme que algo ambiguo es perfecto y bueno. Y ahí, dice Schneider, está la herida. Porque, y esto es la clave, Dios nunca ha exigido a nadie aceptar como cierto algo que no está claro. Ahora seamos justos, porque esto es una disputa con dos lados. Roma responde que aceptar el concilio es la prueba de comunión, que un católico no puede ir eligiendo qué concilios le valen y cuáles no, y que consagrar obispos sin permiso es, canónicamente, jugar con fuego. Hay teólogos serios que rebaten a Schneider. Yo te estoy contando su argumento, que es potente y viene de un obispo respetado. Pero no es la única voz. Tú juzga. Schneider va más allá y señala dos males modernos que, según él, están envenenando esta historia. El primero es el legalismo, reducirlo todo a la letra de la ley, al papeleo, como si la fe fuera un código de tráfico. El segundo lo dice con una valentía que sorprende en un obispo, un papocentrismo exagerado, una especie de papolatría donde se trata al Papa casi como un dios, como si cada palabra suya, aunque no sea dogma, fuera infalible y absoluta. Y eso, recalca, era desconocido para los primeros cristianos y los padres de la Iglesia. Y aquí suelta el dato que más te va a sorprender, y te lo explico fácil. La propia ley de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, ¿dónde mete el delito de consagrar un obispo sin permiso del Papa? Lo mete entre los delitos contra los sacramentos, no entre los delitos contra la unidad de la Iglesia, que es donde está el cisma. ¿Lo pillas? Es como la diferencia entre una multa de tráfico y una traición al Estado. Son cosas de gravedad distinta. Si consagrar un obispo sin permiso fuera en sí mismo un cisma, la propia ley lo habría puesto en el cajón del cisma. Y no lo está. Por eso Schneider sostiene que llamar cismática a la fraternidad de forma automática es sencillamente ir más allá de lo que dice la propia ley de la Iglesia. Pongámonos un momento en la piel de un sacerdote de la fraternidad, porque aquí está el drama humano. Roma le dice: para estar plenamente dentro, tienes que aceptar sin objeciones no solo el concilio, sino también enseñanzas recientes de los papas. Y entre ellas, Schneider cita dos que para un tradicional son una línea roja: la apertura de Amoris Laetitia a dar la comunión a divorciados vueltos a casar, y Fiducia Supplicans, el documento que permite bendecir a parejas del mismo sexo. Para ellos, firmar eso no es un trámite, es una crisis de conciencia. Y Schneider les da la razón en el principio de fondo, apoyándose en la propia historia de la Iglesia. Ha habido papas que prefirieron persecuciones e incluso cisma antes que tolerar una sola palabra ambigua en la fe. Lo resume con una frase de Pío VI, que viene como anillo al dedo: la ambigüedad nunca puede tolerarse en un concilio, cuya gloria es enseñar la verdad con claridad, y deja una idea que merece que la pares y la pienses. Es decir, estar todos juntos está muy bien, pero no a cualquier precio, no al precio de difuminar la verdad. Para Schneider, la fraternidad está haciendo hoy lo que en otros siglos hicieron santos que viajaron a Roma
y no se callaron hasta que se corrigió un error, ser una espina clavada, que recuerda a la Iglesia que la claridad no se negocia. Y ahora sí, el doble rasero que te prometí al principio. Agárrate, porque esto es lo que de verdad enciende el debate. Por un lado tienes a la Fraternidad San Pío X. No niega ni un solo dogma. Reconoce al Papa, reza por él en cada misa, le profesa devoción y lo único que conserva es lo que la Iglesia entera creyó y celebró durante siglos, hasta el concilio. Resultado: amenaza de excomunión. Por otro lado tienes el camino sinodal alemán, que ha empujado desviaciones doctrinales serias, posiciones que rozan lo herético. ¿Y qué ha dicho Roma de ellos? Pues el propio cardenal Parolin, número 2 del Vaticano, dijo que con los obispos alemanes no se desea llegar a medidas punitivas, que estas cosas se resuelven con diálogo y paciencia. Y Schneider hace la pregunta: ¿por qué con unos diálogo y paciencia infinitos y con los otros la amenaza del anatema? ¿Por qué el guante de seda para quien coquetea con la herejía y el puño de hierro para quien solo quiere rezar como rezaban nuestros abuelos? Esa pregunta te la dejo a ti y me la respondes en los comentarios, que de eso hablamos al final. Pero Schneider no escribe solo para criticar, termina proponiendo una salida, y es de una nobleza que conviene subrayar. Le pide al Papa que como verdadero padre haga un gesto de generosidad, que acepte la declaración de fe católica de la fraternidad como suficiente, y que permita esas consagraciones de forma excepcional, no como una rendición, sino como un puente, para crear confianza y, poco a poco, ir resolviendo las cuestiones doctrinales con paciencia. Y lanza una advertencia que es casi una profecía. Una excomunión hoy pasaría a la historia como un error que los futuros papas lamentarán. Recuerda que la palabra pontífice significa literalmente constructor de puentes, y su súplica es esa, que el Papa tienda un puente en vez de levantar un muro, porque una excomunión, dice, no castigaría solo a unos obispos, castigaría a miles de fieles sencillos que aman al Papa y que solo quieren los sacramentos de siempre. Así que recapitulando, para Schneider, esto nunca fue una guerra de desobediencia, es una guerra por la claridad de la fe, cuya raíz está en las ambigüedades que entraron con el concilio y que nadie ha querido corregir del todo. Y aquí quiero darte un paso más, porque seguramente te estés preguntando, pero ¿cómo llegó ese espíritu ambiguo, relativista, adaptado al mundo, a meterse dentro de la propia Iglesia? Eso no empezó en el concilio, viene de mucho antes, y hay un sacerdote que lo vio venir y lo describió con una precisión que da escalofríos, en 1885. Se llama Félix Sardá y Salvañ. El libro es Masonismo y Catolicismo. Ahí explica cómo el catolicismo liberal, ese afán de pactar con el error sin irritarlo, se fue infiltrando poco a poco en la mentalidad católica. Es, sin exagerar, el mapa que te explica de dónde viene todo esto que hoy estalla entre Roma y la fraternidad, si quieres entender la enfermedad de fondo, y no solo el titular de hoy. Este libro es por donde yo empezaría. Lo tienes en la descripción y en el comentario fijado, con enlaces de compra para España, Estados Unidos e Hispanoamérica. Y ahora sí, lo de los comentarios. ¿Tú qué crees que debería hacer el Papa? ¿Permitir las consagraciones y tender el puente? ¿O mantener la advertencia de excomunión? Ponme tu respuesta aquí debajo, que os leo a todos. Si este vídeo te ha ayudado a entender lo que está en juego, te pido 3 cosas. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita y comparte con ese amigo católico que anda perdido con este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.